Muy buenos días. En esta oportunidad quisiera introducirlos a las reologías de los fluidos. Este es un campo sumamente interesante y nosotros definimos la reología como la ciencia que estudia el flujo y la deformación de los materiales. ¿Por qué un fluido o un material se deformaría o circularía? Porque se transportaría efectivamente por efectos de una fuerza externa. Y entonces la reología se aplica principalmente para aquellos materiales que tienen un comportamiento complejo, peculiar. Y estos materiales se puede identificar, por ejemplo, los polímeros, las emulsiones, geles, partículas, dispersiones, etc. Es decir, materiales usualmente complejos que están conformados por más de un componente. A veces su estructura es muy delicada, por ejemplo, porosa, etc. Muy bien, el campo de la reología se inicia desde el año 1678, como vemos, ¿no? A partir de las investigaciones de Hooke, quien trabajó el tema de los sólidos. En cambio, Newton trabaja el tema de los fluidos. Navier-Stokes formula una teoría sumamente importante para describir en un espacio tridimensional el comportamiento de los líquidos. Weber, por su lado, realiza investigaciones sobre la extensión de los sólidos y Maxwell plantea modelos sumamente útiles para correlacionar las propiedades elásticas de los sólidos. Bien, entonces, nosotros podríamos distinguir aquí que existen materiales que tienen un comportamiento relativamente sencillo y predecible, es decir, por ejemplo, que obedecen a la ley de Hooke y a la ley de Newton, o materiales que son más complicados. Los materiales viscoelásticos, por ejemplo, a pesar de ser fluidos, tienen un cierto comportamiento como sólidos y a pesar de ser sólidos tienen características que se asemejan a los fluidos. A estos materiales los describimos con leyes no lineales, ¿no? Aquí estaríamos explicando el concepto de la viscosidad. Como se ve en la gráfica, la viscosidad se genera por una fuerza externa que impulsa el movimiento o la deformación de un bloque de materia, ¿no? Y entonces la magnitud y el tiempo que toma este desplazamiento determinan, digamos, parte de sus características esenciales, ¿no? Como vemos nosotros, tenemos la definición del esfuerzo cortante, que viene a ser la fuerza aplicada por unidad de área, ¿no? La gradiente velocidad, que viene a ser la velocidad de desplazamiento en el tiempo, ¿no? Y luego tenemos nosotros la viscosidad como la relación, como el cociente entre el esfuerzo cortante y la gradiente de velocidad. Muy bien, algunas definiciones de viscosidad son importantes. Aquí en esta gráfica se presenta, por ejemplo, la viscosidad dinámica, es decir, es la viscosidad instantánea desde el punto de vista de la física, ¿no? Descrito por la tangente o la derivada de una función. De otro lado tenemos la viscosidad aparente, que se refiere a la viscosidad promedio tomando hasta el tiempo t desde el origen, ¿no? Y luego la viscosidad cinemática, que es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. Esta propiedad es bastante usada, por ejemplo, en la industria del petróleo, porque la viscosidad cinemática tiene una variación más lineal respecto a la temperatura que la dinámica. Entonces los fluidos los podemos clasificar de acuerdo a sus curvas de flujo. ¿Qué es una curva de flujo? Es precisamente una curva que relaciona la gradiente velocidad como variable independiente y como variable dependiente el esfuerzo de corte resultante. Vemos en esta gráfica que tenemos en primer lugar los fluidos newtonianos, es decir,
que parten en el origen y tienen una pendiente constante, ¿no? Luego tenemos los fluidos Bingham-plásticos, es decir, aquellos que para fluir necesitan un esfuerzo cortante inicial. A este esfuerzo cortante inicial le llamamos el límite de fluencia. Se aprecia en la gráfica, por ejemplo, que tenemos alrededor de 3700 el esfuerzo de fluencia, ¿no? Luego tenemos los fluidos pseudoplásticos. Los fluidos pseudoplásticos son aquellos que en la medida que se aumenta la gradiente de velocidad tiende a decaer el esfuerzo cortante, ¿no? Y los fluidos dilatantes tienen un comportamiento opuesto. La gran mayoría de fluidos complejos tienen un comportamiento pseudoplástico. Por ejemplo, las arenas, los lodos mezclados con petróleo tienen un comportamiento dilatante. Ese es uno de los pocos casos que vamos a encontrar en la práctica. Muy bien, otra curva que es muy frecuente en el análisis de la rheología es la curva de viscosidad, ¿no? Y esta curva de viscosidad, como vemos nosotros, relaciona la gradiente velocidad con la viscosidad. Vemos aquí el caso de dos hidrocoloides, es decir, de dos sustancias, dos gomas, ¿no? Que tienen características distintas porque este parámetro tau que aparece aquí viene a ser una constante de tiempo, ¿no? Y es diferente para cada material. Ahora, podemos observar la forma de la ecuación que comprende, digamos, la viscosidad inicial, ¿no? Es decir, cuando la velocidad es sumamente baja, cercana a cero, la viscosidad infinita, que se refiere a aquella cuando se trabaja a velocidades extremadamente elevadas, y luego tenemos nosotros una especie de viscosidad adimensional, como se presenta en esta ecuación, ¿no? Es decir, estamos relacionando un cociente entre el límite máximo permisible, que sería desde la viscosidad inicial hasta la infinita, y luego la viscosidad actual menos la viscosidad infinita, ¿no? Dicho sea de paso, en la práctica muchas veces la viscosidad infinita tiende a cero, por lo cual en muchos modelos no está presente. Ahora tenemos la representación de una curva de viscosidad en coordenadas adimensionales, ¿no? ¿Qué significa esto de las coordenadas adimensionales? Como se aprecia, tenemos la viscosidad adimensional, es decir, es la viscosidad actual sobre la viscosidad a esfuerzo cero, ¿no? A gradiente de velocidad cero. Y luego tenemos la gradiente de velocidad, la actual, respecto a un valor de referencia. Para correlacionar los valores de viscosidad, existen muchísimos modelos. Aquí presentamos algunos de los más populares, el de Cross, el de Carroy y el de Morris. Y podemos ver que el modelo de Morris es el más sencillo porque solamente tiene un parámetro, ¿no? Que sería la viscosidad cero. El de Cross y el de Carroy en realidad tienen tres parámetros: dicha viscosidad cero, una constante de tiempo, alfa y lambda, y luego un exponente, ¿no? M y N en el caso del modelo de Carroy. La constante de tiempo de Raus nos permite, digamos, estimar, aproximar estos valores de alfa y de lambda, ¿no? Como se ve aquí. Muy bien, para el caso de las curvas de flujo existen algunos modelos sumamente conocidos. El modelo de potencia tal vez sea el más conocido en el campo de la rheología, ¿no? Por su sencillez y porque fue derivada de la teoría. El modelo de Herschel-Berkeley es una pequeña corrección al anterior, ¿no? Y el modelo de Lapassin, como vemos, es algo más complicado, involucra los parámetros de la viscosidad infinita, el límite de fluencia, etc., ¿no?
Aquí tenemos a modo de referencia la variación de los parámetros del modelo de potencia respecto a la concentración. Vemos nosotros, por ejemplo, en el caso del agua Maguar, que su concentración está cambiando de 0.5 a 2. Y vemos que el valor de K, el coeficiente de consistencia, varía desde 1.12 hasta 102.2, es decir, es un cambio enorme y proporcional a la concentración. Sin embargo, el exponente no tiene así un cambio tan predecible, ¿no? Se va reduciendo como observamos, pero de modo mucho más moderado, ¿no? Muy bien, sería muy útil para ustedes procurar responder estas preguntas del modo más serio posible, de tal modo que asimilemos mejor lo que implica el campo de la reología. A continuación tenemos un ejercicio, se les presentan datos experimentales y la idea es de ajustar las ecuaciones que hemos revisado de Cross y Herschel y Bulkley y determinar cuáles de estos modelos, digamos, sería el más adecuado. Agradezco muchísimo su atención. Muy amable.